Muy buenas noches, mi nombre es Luis Guillermo Espinosa, les voy a hablar de la regeneración, causas, características y consecuencias. La regeneración fue un movimiento político que apareció en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. Su promotor fue Rafael Núñez, político que llegó a ejercer la presidencia en 4 ocasiones diferentes. Esta generación dio paso a la llamada hegemonía conservadora, con 44 años seguidos de gobiernos de esta tendencia. Hasta 1886 Colombia ha sido gobernada siguiendo los principios del liberalismo clásico. Se habían implantado leyes como el voto universal, la libertad de opinión y prensa y el matrimonio civil o el divorcio. Además, la Constitución de 1863 había confirmado su carácter federal, creándose los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, buena parte de la población se mostraba contraria a estas políticas. El federalismo había debilitado el poder central, incluido el ámbito económico. Por otra parte, el laicismo se había impuesto algo que incomodaba a los sectores más conservadores. Con la regeneración, la situación dio un vuelco. Su principal legado político fue la Constitución de 1883, que establecía un Estado centralizado y devolvía toda la influencia de la Iglesia Católica. Además, se promulgaron diversas leyes conservadoras que ocasionaron un cambio total en la sociedad colombiana. Esto se dio tras años de gobierno liberal. El senador Rafael Núñez pronunció un discurso que se resumió en una dicotomía: regeneración o catástrofe. Con ella pretendía que el entonces presidente Julián Trujillo pusiera fin al Olimpo radical. Según este político, la actuación de los gobiernos anteriores había puesto al país en una situación insostenible. Entre las causas citaba al federalismo, un sistema que afirmaba no era el adecuado para el país. Igualmente criticaba el laicismo impuesto por los radicales. Para Núñez, el catolicismo era parte esencial de la identidad del país. Los detractores de este sistema culpaban al federalismo de volver ingobernable al país. Según ellos, los estados tenían demasiada autonomía, lo que provocaba debilidad al gobierno central y frecuentes guerras civiles. Con este sistema político colombiano había sido el de una república federal desde 1558, primero bajo la denominación de Confederación Granadina y después como Estados Unidos de Colombia. El liberalismo radical hegemónico en el poder hasta ese momento comenzó a mostrar fisuras en la década del 70 del siglo XIX, aunque según los expertos las diferencias no eran demasiadas. En la práctica se produjo una división entre los liberales moderados y los radicales. Estas diferencias se acentuaron de cara a las elecciones del 76. El sector más radical apoyó a Aquiles Parra, mientras que los llamados liberales independientes se decantaron por Rafael Núñez, entonces embajador de Inglaterra. Con denuncias de fraude fueron los primeros los que se hicieron con la victoria, pero los moderados fueron aumentando su influencia. Ideológicamente, Núñez se encontraba muy influido por el pensamiento positivista francés. Para él, el orden y el progreso eran las vías fundamentales para acabar con la inestabilidad del país. Su figura creció entre los liberales moderados y entre los conservadores. Para las características políticas de este gobierno, los radicales habían sido bastante anárquicos. Existía una división oficial que podían encontrar en diferentes monedas como era oro y plata acuñadas por los bancos privados. Estamos hablando que llegaron a coexistir hasta 42 bancos. A todo esto se añadió la crisis que afectó al modelo agrario que sostenía las exportaciones. Los precios internacionales se desplomaron, ocasionando un importante empobrecimiento y en amplias capas de la sociedad. Se presentó la guerra civil del 76. Los conflictos eran en torno a la educación religiosa en la escuela pública. Aunque el conflicto se extendió por todo el país, los rebeldes acabaron siendo derrotados en el 77. Todo esto por el general Julián Trujillo, quien fuera presidente en las elecciones del 78. Durante la toma de posesión del 1 de abril, el presidente del Congreso, Rafael Núñez, pronunció un discurso considerado como el primer paso hacia la regeneración. El país se promete de vos, Señor, una política diferente, porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. Núñez fue el principal inspirador de este proceso y para él su inspiración fue en torno a Miguel Antonio Caro. La centralización del país pasaba de ser federal a centralista. Los estados se convirtieron en departamentos, intendencias y comisarías, siendo regidos desde la capital. Los alcaldes, gobernadores e intendentes eran elegidos por el presidente. Es claro que le dio mucho más poder a la iglesia. Núñez no era contrario a la libertad de cultos,
pero según él mismo, la tolerancia religiosa no excluye el reconocimiento del hecho evidente del predominio de las creencias católicas del pueblo colombiano. Hay una característica básica que fue el proteccionismo. Esto se enmarca en que asumió el control bancario creándose el Banco Nacional y estableciendo impuestos y aranceles. Podemos determinar que tanto así los bancos que estaban caracterizados en 47 se volvieron en 12. Las consecuencias, dicen que los historiadores, fue fundamental mejorar la situación del país tras el caos provocado por los liberales. Hay que resaltar que lo más importante fue la Constitución del 86, fue el legado que dejó la regeneración. Entre las medidas más importantes de la nueva Carta Magna se encontraba reformar el Estado para convertirlo en centralista y unitario. Igualmente le otorgaba mayores poderes al presidente y ampliaba los mandatos hasta por 6 años. Y volvemos a resaltar que la adopción del catolicismo como religión del país, en cuanto a la libertad de prensa, esta quedaba salvaguardada en tiempos de paz, aunque posteriormente se limitó bastante. Agradezco su atención, muy amables.